28, desde el versículo 13 en adelante. Gloria a Dios. Que Dios bendiga la visita de una manera muy especial. Que Dios nos bendiga a todos. Siempre tenemos que desearle la bendición a los demás, porque quien bendice es el Todopoderoso. A nosotros no nos cuesta absolutamente nada. Por eso tenemos que desearle siempre la bendición a nuestros hermanos. Gloria a Dios. Amén. Amén. Y por ser palabra de Dios va a ser leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo también digo amén, y dice así: he aquí Jehová estaba a lo alto de ella, el cual dijo: yo soy el Dios de Abraham, tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado, te la daré a ti, a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Gloria a Dios. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueras, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Gloria a Dios. Vamos a repetir eso de nuevo. Y no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias por darnos la oportunidad de leer tu palabra. No la bendecimos, Dios amado, porque ellas son benditas desde el antes de la fundación del mundo. Solo te pedimos, Rey amado, Rey eterno, que nos ayudes a vivirlas, ya que ellas son el manual, las instrucciones por las cuales nosotros podemos alcanzar la salvación. Dice tu palabra que las oraciones del justo pueden mucho. Por eso, Dios amado, yo te presento a mi hermano inicial, a mi hermano Pastor Linares, gloria a Dios, el cual me presentó en esta noche, para que tú lo bendigas, para que tú lo exaltes siempre, para que tu presencia esté como tema. Pero señales usted mismo así diciéndole: Dios cumplirá su propósito en mí. Ahora señale al hermano y dile: Dios cumplirá su propósito en ti. Gloria a Dios. Hay poder en la sangre de Cristo. Gloria a Dios. La palabra nos enseña que son muchos los llamados y son pocos los escogidos. Desde la antigüedad, desde que Dios formó al mundo, que el hombre se apartó de la presencia del Señor, Dios siempre a través de los años ha querido, la colonia siempre ha querido estar junto con la humanidad. Pero la humanidad siempre ha hecho lo contrario quizás a lo que Dios ha querido. Dice la palabra que el príncipe de este siglo le tiene entendimiento entenebrecido a los seres humanos, que ellos viendo las cosas que están pasando se hacen quizás de caso omiso. Ellos viendo como el enemigo se ha levantado, ellos siguen quizás en sus delitos y pecados. Pero dentro de eso también dice la palabra del Señor que son pocos los escogidos. Usted y yo pertenecemos a ese redil, el cual Dios ha apartado para que glorifique su palabra. Usted y yo pertenecemos a ese redil que por encima de la prueba, por encima de dificultades, vamos a seguir sirviendo al Todopoderoso. Usted y yo pertenecemos a ese redil que aunque el enemigo se levante y quiera quizás obstaculizar el propósito que Dios ha dictado en nuestra vida, usted y yo vamos a seguir hacia adelante. Gloria a Dios. Porque usted y yo hemos entendido que no le servimos a un muñeco, sino a un Dios todopoderoso. Usted y yo le hemos servido a un Dios que nunca ha perdido una batalla y que tampoco la va a perder. Usted y yo le servimos a un Dios misericordioso, a un Dios que todo lo puede, un Dios que te levanta de donde quiera que tú estés, un Dios todopoderoso, un Dios que para él hacer las cosas no tiene nada de límite. Gloria a Dios. Muchas veces nosotros como seres humanos, hay personas que a través de los levantamientos y a través de las confrontaciones quizás del enemigo han abandonado este propósito. Yo diría, pensando en buen dominicano o como cristiano que soy de Cristo, muchas personas abandonan este camino, quizás porque se ha olvidado la promesa, la grandeza que hay para nosotros, para aquellas personas que podamos alcanzar la salvación, porque se han olvidado quizás del mandato, de la palabra del Señor que hay establecida sobre nosotros, que vamos a morar en calles de oro y mar de cristal. Esto es más que un motivo para usted seguir peleando hacia adelante. Esto es más que motivo para usted seguir contrarrestando las tinieblas. Esto es más que motivo para usted seguir hacia adelante. Levántese quien se levante. Siga con la palabra del Señor. Siga hacia adelante porque Cristo está con nosotros como poderoso gigante. Te amo, Jehová. Nosotros como seres humanos sabemos y entendemos de que nada aquí en la tierra puede apartarnos del propósito de Dios. No hay nada
cual puede apartarnos a nosotros como hombres y mujeres de Dios del propósito el cual Dios ha señalado sobre nuestra vida. Hay alguien que sí es uno mismo que obstaculiza el propósito de Dios en el cual Dios quiere que nosotros avancemos. Gloria a Dios. Podemos ver personas que hoy en día quizás predicaban la palabra, quizás daban mensajes, alababan al Todopoderoso, hacían un sinnúmero de cosas. Lo que pasa es que nosotros como creyentes, el problema de nosotros no comenzó cuando tú te convertiste, no. El problema tuyo tampoco comenzó cuando tú alababas al Señor muy bonitamente, no. El problema tuyo tampoco comenzó quizás cuando tú comenzaste a predicar la palabra, no. Tu problema comenzó cuando tú le dijiste que voy a servir a Cristo en espíritu y en verdad. Que tú le dijiste a Todopoderoso, yo no voy a pecar. Y si voy a pecar, pues me levantaré, me redimiré. Y seguir glorificando a aquel que me levantó, a aquel que me sacó del suelo tenebroso, a aquel que todavía me ama, gloria a Dios. Todo depende la actitud que tú tengas para vencer y contrarrestar a las tinieblas. Todo depende de la actitud como cristiano que siempre entienda al Dios que tú le sirves, al Dios que te protege, al Dios todopoderoso, a un Dios que cuando emite una palabra, lo que esa palabra dice automáticamente tiene cumplimiento, sea en la vida de un vago, sea en la vida de quien sea, pero esa palabra tiene cumplimiento porque el Todopoderoso fue el que lo dijo y eres el dueño de este negocio, gloria a Dios. Dice la palabra del Señor que Dios llama a este hombre llamado Abraham. Quizás Abraham era un hombre, yo diría en buen dominicano, que era hechicero. Puede ser un hombre que quizás no era creyente de la palabra del Señor, pero algo sí me encanta del Espíritu Santo de Dios, que dice la palabra que Él utiliza los vil y menospreciados para avergonzar a aquellos que se creen grandes. Él utiliza a aquella persona que quizás se siente sin ningún valor para poder exaltarlo y darle a entender a la tiniebla que Él hace como Él quiere y como Él quiere. Porque dice la palabra del Señor que cuando Dios llama a este hombre llamado Abraham, Abraham escuchó esta voz y comenzó a caminar. Dios es experto en llamando a aquellas mujeres y hombres de Dios que están capacitados, y si no se están capacitados, pues automáticamente lo capaciten en el camino. Gloria a Dios. Tenemos que hacer un autoanálisis quizás como humanos que somos y podemos decir, pero ven acá en una familia mía tan grande, con tantas personas que quizás de intelecto, el cual yo podía llamar, podía ponerlo quizás como pastor, como evangelista, porque Dios me puso a mí. Lo que pasa es que Dios sabe y entiende que esa carga no solamente la lleva tú. Dios sabe y entiende que esa carga la cual tú estabas llevando, si hubiese sido otro, automáticamente hubiese abandonado este camino. Por eso Dios pone la confianza en ti. Por eso Dios te apoya en todas las cosas que quizás tú haces mientras cuando tú estás caminando delante de la palabra del Señor, del Dios Todopoderoso. Y al nombre de Cristo y a su nombre, Dios cumplirá su propósito en mí, gloria a Dios. Cuando Dios llame a este hombre llamado Abraham, quizás en la familia de él habían personas capacitadas, quizás en la familia de él habían personas la cual Dios quizás podía utilizar, pero Dios llamó a este hombre porque Él entiende de que Él es Dios. Nosotros como cristianos muchísimas veces, cuando Dios llama a cualquier persona, tenemos que apoyar a esa persona porque fue Dios que lo llamó, y si Dios lo llamó, automáticamente se va a encargar de esa persona. Usted a mí nos corresponde tratar de darle la mano a ese varón, tratar de ayudarlo para que él pueda seguir creciendo en la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor que cuando Dios llama a este hombre llamado Abraham, le dice, mira, yo quiero que tú saques de tu tierra y de tu parentela, porque eso es lo primero que hace Dios con un hombre y un escogido, la cual Dios escoge para su buena voluntad, y es que lo aparta, gloria a Dios. Podemos ver nosotros como cristianos que somos, que en ciertos momentos de nuestra vida nos sentimos solos, nos sentimos desmayados, nos sentimos como que vamos a menguar, pero es para que nosotros entendamos que sin Dios no somos nada. Es para que nosotros entendamos que sin Dios no podemos seguir. Es para que nosotros entendamos que Dios es todo el motor de nuestra vida, y si Dios está con nosotros, pues nosotros vamos a vencer, gloria a Dios. Dice la palabra que este hombre, cuando le dice sal de tu tierra y de tu parentela, ahí no le dijeron quizá vete para un hotel para Samaná, no. Tampoco le dijeron vete para Bávaro, tampoco. No, quizás le dijeron vete a un río, no, ni para un risol. Ahí le dijeron vete al desierto. En el desierto Dios está con nosotros. En el desierto, cuando todo el mundo te abandona, el Todopoderoso está contigo. En el desierto, quizás cuando tú no ves una mano amiga, el Todopoderoso con tu mano poderosa pues te agarra y te sustenta y te da a entender que con Dios todas las cosas son posibles. En el desierto Dios te capacita para que tú puedas contrarrestar, para que tú puedas vencer
que sea que él entienda para poder dañar el propósito de Dios en nuestra vida. Va a utilizar quizás un hermano que se levante en contra de ti, va a utilizar quizás un vecino que se levante en contra de ti, va a utilizar quizás a tu propio pareja, yo diría quizás de buen dominicano, para que se levante en contra de ti. Pero tienes que seguirte muy contento, porque si se levantan en contra de ti, se supone que tú estás haciendo un estrago en el mundo espiritual. Si se levantan en contra de ti, en contra del propósito de Dios, es porque él sabe y entiende de que tú eres una amenaza para él. Y hay que defenderte, porque como tú predicas la palabra, posiblemente puedan venir más almas para arrepentimiento. Gloria a Dios. Porque el enemigo no quiere que la sociedad esté unida. El enemigo dice la palabra del Señor que él vino a hurtar, a matar y a destruir. Pero nosotros tenemos un Cristo que vino a dar vida y la vida hay abundancia. Nosotros tenemos un Cristo el cual nosotros nos glorifica, nos sacó de lodo cenagoso y hoy en día nos exhibe para la nación. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor que cuando Dios elige a este hombre llamado Abraham, tampoco lo eligió un muchachito. Podemos decir en buen dominicano, estaría bueno nosotros elegir a una persona de 18 años, 20 años, una persona con toda la madurez, una persona que verdaderamente pueda hacer el propósito de Dios. Pero Dios eligió a este hombre para darle a entender a nosotros que Dios no tiene ni estatuto, ni edad, ni tamaño, ni nada para poder posicionar a los hombres de Dios por encima de la tiniebla y por encima de quien sea. O sea que si Dios lo posicionó a usted, siga creyendo en la palabra del Señor. Y hasta que no se cumple el propósito de Dios en su vida, siga peleando hacia adelante, porque Dios tiene cosas grandes para su iglesia y para cada uno que estamos en este lugar. Gloria a Dios. Pero tenemos que creer en esa palabra. Tenemos que creer en esa palabra, la cual Dios ha depositado en nuestra vida. Tenemos que agarrarla verdaderamente. Porque esa palabra es la que nos va a ayudar a poder ir a morar a calle de oro y mar de cristal. Dice la palabra de Dios que este hombre llamado Abraham, él iba caminando mediante el mandato del Todopoderoso. Mientras que este hombre iba caminando, su vida era bendecida. Porque eso sí es verdad que tiene Dios con el hombre, que la palabra que él establece y aparece un pacto contigo. Ese pacto él no lo violenta, ese pacto él sigue cumpliendo mientras tanto tú sigas en el propósito de Dios. Porque dice la palabra que cuando Dios escoge a este hombre, mientras que él va caminando, lo va bendiciendo de una forma tal que quizás las demás personas se sorprendían y podían testificar de la grandeza que verdaderamente le dio quien andaba con Abraham. Porque algo sí tiene Dios, que cuando está en la vida de una persona tiene que haber evidencia. Cuando Dios se pone en una persona, en una vida de una mujer o de un hombre, tiene que haber una evidencia en su caminar, en su comportarse, en la luz que resplandece. Pero algo de Dios tiene que resplandecer en la vida de esa persona. Gloria a Dios. Y a su nombre, y al nombre de Cristo. Dice la palabra del Señor que Dios con este hombre llamado Abraham, cuando le hace la promesa que a su heredad, a su tierra, era que le iba a entregar toda la tierra, la cual pisara sus pies. Era un hombre de edad media avanzada, diríamos en buen dominicano, a igualito que su mujer, que también era de edad bien avanzada. Pero Dios tiene algo que rompe con todo parámetro de la humanidad. Dios rompe con todo parámetro y con todo decreto que quizás nosotros como seres humanos entendamos de que no puede hacer la cosa posible. Porque dice la palabra que esta mujer quizás a la edad que ella tenía no podía tener hijos. Pero tenemos el Dios Todopoderoso, que es el que quita la vida y también la da. Es el que levanta y también el que, gloria a Dios, el que hace la voluntad conforme a que él cree. Porque esta mujer ya con 80 años para la humanidad era algo imposible. Podemos ver personas también que quizás lo vemos en una forma en ese mundo, pero mañana lo vemos predicando la palabra del Señor y decimos, pero ven acá, ¿qué fue lo que pasó? Lo que pasó fue que Cristo se le metió a ese hombre y lo levantó. Lo que pasó fue que Cristo se le metió a ese hombre y hoy en día lo tiene sirviendo para la vergüenza del Evangelio. Porque nosotros aquí, si hacemos un autoanálisis, nosotros no éramos dignos ni siquiera de estar aquí al frente, o levantando su mano santa. Pero Él le plació de que nosotros seamos la representación quizás de Él aquí en la tierra, y por eso tenemos que seguir peleando hacia adelante. A Él le plació de que sea usted, en su familia, en su barrio, donde quiera que usted, a Él le plació que sea usted, y no cuestione al Todopoderoso y siga haciendo tu voluntad. A que Dios llama, Dios respalda. A que Dios lo respalda. A que Dios mandó a esa persona, Dios no lo deja solo. Así que siga haciendo la voluntad de Él. Un aplauso todopoderoso.
historia de este hombre también, llamado Jacob. Esta historia me encanta mucho también, porque el nombre de Jacob en la palabra se figura como ladrón, usurpador, quizá todo lo malo que el ser humano puede decir, pero ese todo lo malo se dice antes de que la presencia de Dios llegue a la vida de un hombre. Porque si en el día de ayer te llamaban quizá marihuanero, te llamaban no sé qué palabra, pero cuando venimos a la presencia del Señor automáticamente nos cambian el nombre. En el tiempo de ayer quizás éramos los macheteros, los que más bailábamos, pero hoy en día somos predicadores, somos evangelistas, somos pastores, porque verdaderamente ayer nació y tenemos que seguir en la voluntad del Todopoderoso. Dice la palabra del Señor que este muchacho Jacob, desde mucho antes de nacer, ya hubiese declarado una palabra en la vida de este hombre. Dice la palabra del Señor que en la madre de Jacob Dios da una palabra, porque esta mujer, los dos niños que habían en su vientre vivían peleando, y esta mujer cuando va delante de la presencia del Señor a preguntarle porque qué es lo que está pasando, ella a lo que Jehová le responde, lo que pasa es que el mayor le va a servir al menor. Algo que me encanta de la palabra del Señor es que para usted poder crecer en la presencia del Señor, usted primero tiene que humillarse. Para usted poder ser grande en la presencia del Señor, usted primero tiene que ser el más chiquito. Usted tiene que comenzar por abajo y no creerse la última Coca-Cola del desierto. Porque dice la palabra que los antiguos, pues Dios los mira de lejos. Pero los que se humillan, Dios está de ellos con cerca. Los que se humillan y verdaderamente saltan al Todopoderoso, Dios está con él siempre, siempre. Dice la palabra del Señor que había dos naciones dentro del vientre de esta madre, la cual la menor iba a ser por encima de la mayor. Tenemos acostumbrado, o tenían ellos acostumbrado en aquellos tiempos, donde el mayor era el primogénito que le respondía heredar y lidiar y comandar y ser la cabeza cuando el padre muera. Pero en el Dios las cosas no son así. Si Dios eligió al menor, al del medio, al cual sea, es porque Él entiende que quiere romper con ese parámetro que tienen los hombres. Si Él eligió al que Él quiere elegir, es porque Él entiende de que tiene que romper con todo decreto y con todo parámetro que nosotros tenemos en la humanidad. Porque cuando iban a elegir a David, cuando este profeta va a consultar, que primero va a donde el padre para elegir a David, el primero que eligieron, yo me imagino, Abinadab, un hombre fuerte, grandote, pechero, un hombre que era que clasificaba, terrenalmente era que te clasificaba, pero espiritualmente no clasificaba. Y seguían pasando los otros, no, pues está bien como no es este, tiene que ser este, y este lo otro, y este lo otro, y ninguno clasificaba delante de la presencia del Señor. Así que nunca se sienta menospreciado, porque una persona quizás que usted lo ve en el escenario y a usted quizás no lo vea, porque algo que tenemos que tener nosotros como creyentes que somos, no ser reconocido aquí en la tierra, pero sí ser reconocido allá en el cielo. Algo que tenemos que tener nosotros de que nuestro nombre sea escrito en el libro de la vida, y olvídense de lo demás, gloria a Dios. Tenemos que procurar que en la tiniebla se hable de nosotros, porque tenemos nosotros también todavía hoy en día la excepción de nosotros poder poner personas en los puestos de acuerdo a nuestra vista y no a lo espiritual. Tenemos nosotros todavía la costumbre de poner en el cuerpo de Cristo, poner personas, nosotros pensando quizás porque es nuestro amiguito, porque vemos la persona que está capacitada, o quizás yo veo a aquel hermano que nada más vive llorando, pero ese que vive llorando, el que vive conectado a la presencia del Señor, ese secreto, ahí es la persona indicada verdaderamente para ocupar ese puesto. Y muchas veces humanamente nosotros pensamos que esa persona no es la persona adecuada para ocupar ese puesto, porque Dios siempre hace como Él entiende y como Él cree. Dios siempre hace su voluntad, y como Él es el dueño de este negocio, pues tenemos que vivir confiados y creer en lo que Dios ha dicho sobre cada persona. Gloria a Dios. Cuando un hermanito quizás usted lo vea medio amedrentado, ayudémonos a seguir, porque nos gustaría que también a nosotros en ciertos momentos de nuestra vida, cuando estemos afligidos, que nos ayuden a seguir y que nos ayuden a levantarnos. Dice la palabra del Señor que cuando pasan todos los hermanos de David, había uno que ni siquiera nadie se acordaba, había uno que nadie ni siquiera lo mencionaba, había uno que como los seres humanos quizás lo tenían olvidado.
Pero que mientras que el ser humano te olvide, el Todopoderoso nunca se olvida de ti. Esa lágrima que tú derramas de madrugada, Dios no se olvida de eso. Esa presencia que tú buscas de día y de noche en la madrugada, Dios automáticamente se olvida de eso. Gloria a Dios. Porque a David lo tenían olvidado, pero el Todopoderoso no lo tenía olvidado. Ese hijo Jacob, esa hija Jacona que nosotros tenemos, el Todopoderoso todavía no se ha olvidado de ese muchacho. Así que sigamos entregándolo al Todopoderoso, porque llegará el tiempo de que verdaderamente predicando la palabra y yendo a Todopoderoso. Y al nombre de Cristo y a su nombre, Dios cumplirá su propósito en mí. Gloria a Dios. Dice la palabra que cuando Dios habla con esta mujer, dándole el mandato de que su hijo menor era el que iba a ser el heredero o la cabeza representante, quizás cuando el padre muriera, pero algo que sí tenía Jacob, y es que él hubiese agarrado esa palabra. Desde que su madre se la dio, él se agarró de esa palabra y hizo todo lo imposible para poder llegar al propósito en el cual se hubiese declarado sobre la vida de él. Porque desde el vientre dice la palabra que Jacob estaba agarrando por el pie, por el calcañar a su hermano, dándole a entender de que era el de la promesa, dándole a entender que desde el vientre él estaba cumpliendo verdaderamente con el mandato y el propósito el cual Dios tenía para la vida de Jacob. Dice la palabra que cuando llegue el tiempo de que este muchacho llamado Jacob quería la progenitura de su hermano, este muchacho Jacob era un hombre que vivía cocinando, que sabía cocinar, que vivía con su madre, pero Jacob estaba preparando el escenario para poder arrebatar esa progenitura. Porque dice la palabra del Señor que cuando llegue Saúl, llega muy hambriento del campo. Le dice, yo me imagino a Saúl bien hambriento. Cuando llega que comienza a oler, dice, ¿qué es eso que tú tienes ahí? Y Jacob le dice, un guisado que preparé. Dame un chin. Dice, no, si me vende tu progenitura. Y este muchacho llamado Jacob, como pensaba en la cosa terrenal, le dijo automáticamente, ¿qué voy a hacer yo con la progenitura? Como quiera yo me voy a morir. Nosotros como creyentes que somos de esta tierra tenemos que creer primero en las cosas espirituales, y nosotros creer en las cosas terrenales. Dice la palabra que lo que no se vio se hizo de lo que se ve ahora se hizo de lo que no se hizo. Este muchacho tenía su estómago aquí en la tierra, pero aquel tenía su estómago verdaderamente en las cosas celestiales. Aquel muchacho llamado Jacob quería alcanzar el propósito el cual hubiese dedicado Dios para la vida de ese muchacho. Así que como creyentes que nosotros somos, aunque el enemigo haga vuelta, tenemos que seguir en la voluntad del Señor. Aunque el enemigo se levante en contra de su vida, Todopoderoso. Aunque el enemigo quiera detener el propósito de su vida, dígale, diablo, te quita o te va o te pasa por el cine, porque Dios Todopoderoso está conmigo. Esta pelea la peleamos y la ganamos en el nombre de Cristo Jesús. Den un aplauso al Señor. Y a su nombre. Dice la palabra que ese muchacho llamado Jacob, después que él adquiere la primogenitura, porque las cosas, nosotros como creyentes que somos, siempre tenemos que llevarlo a lo que es a la espiritualidad. Hace mucho tiempo, por eso nosotros tenemos que a veces no dejarlo distorsionar y quizás seguir aplicando lo que nos funciona dentro del Evangelio. Hubo un tiempo que yo escuché a un predicador que él decía que no era necesario que quizás ungir tu casa para que sea la presencia del Señor que esté morando, porque cuando tú vives ahí, la presencia del Señor te acompaña, la presencia del Señor está contigo. Y yo me metí también en ese sentimiento diciendo, pero es la verdad. Pero lo que pasa es que en ese momento yo me olvidé del propósito de Dios, y la palabra dice, lo que tú haces aquí en la tierra será dado allá arriba en el cielo. O sea que cuando tú unges a un hijo tuyo, tú lo estás atando para el reino del Rey y Señor de señores. Cuando tú declaras sobre palabras sobre tus hijos, sobre tu esposa, sobre los vecinos, sobre cada familiar, pues tú lo estás dando para el reino del Rey y Señor de señores. O sea que lo que usted está practicando, las oraciones, los cánticos, las alabanzas, pues siguen eso porque Dios lo está escuchando. O sea que lo que usted está haciendo para la presencia del Señor y le está dando resultados. Olvídense que quizás quieran ocurrirlo, darle una opinión con respecto
respecto a eso y siga creyendo en la voluntad de Dios. Dice la palabra que este muchacho llamado Jacob sabiamente también pudo adquirir a través de su padre la bendición. Este muchacho, a través de su estrategia, pudo tener también la bendición de su padre. Quizás nosotros podemos verlo desde un punto de vista como medio egoísta. Quizás podemos verlo desde un punto de vista como medio mal. Lo que pasa es que Jacob sabía y entendía de que eso le pertenecía a él. Usted también tiene que saber y entender de que esa bendición la cual Dios tiene para usted le pertenece a usted, no le pertenece al enemigo. Usted tiene que saber y entender que lo que Dios ha depositado sobre la vida suya, sobre la casa, no hay diablo, no hay demonio que pueda arrebatarle esa bendición. Solamente si usted permite que Dios sea, el enemigo entre a su casa. Porque nosotros como cristianos muchísimas veces, cuando el enemigo quiere hacer mueca, nosotros decimos, yo voy a abandonar este propósito, yo voy a abandonar esto, porque hay mucho levantamiento en contra de mí. Cuando yo estaba en el mundo, yo estaba mejor, y se mete un sentimiento en la vida de nosotros, que nosotros vamos a querer soltar el propósito de Dios. Pero cuando ese sentimiento se mete en usted, dígale, diablo, salte de mi vida, salte de mi mente, porque yo le sirvo a un Dios todopoderoso, y yo estaba en el mundo, porque aunque yo tenía lo que yo tenía en aquel mundo, yo estaba atado a su cadena. Pero yo conozco uno que me libertó, uno que me limpió, uno que me está sirviendo, uno que me está preparando, uno que me tiene calle de oro y mar de cristal. Seguir creyendo en esa palabra del Señor y seguir atándola y seguir arrebatándola, porque fue el que la dijo, y el Dios no es para mentir, ni tampoco hijo de hombre de Dios para arrepentirse. Gloria a Dios. Dice la palabra que este hombre llamado Jacob, después que obtiene su bendición, también la primogenitura, tuvo que salir corriendo de la casa de su padre, porque su hermano se hubiese levantado en contra de él. Dice la palabra que este muchacho sale hacia la casa de su tío Labán, pero algo que aconteció en la vida de Jacob que no hubiese acontecido, y era que quizá en su casa no hubiese sentido la presencia del Señor, pero cuando fue llevado al desierto donde nadie lo podía ver, y se sintió la presencia del Señor. Cuando estaba en el secreto donde nadie lo estaba grabando, nadie lo estaba viendo, sintió la presencia del Señor. Cuando estaba en el secreto, en la oscuridad, donde no había amigo, donde no había absolutamente nadie, aquí pudo contemplar y tener un encuentro con el Todopoderoso. Gloria a Dios. Porque Dios hace como Él quiere y como Él entiende. Él se mueve en el fuego, se mueve en el terremoto, se mueve como Él entiende, pero también se mueve en el cielo apacible. Y en el cielo apacible es que nosotros podemos acariciar y podemos desear y podemos contemplar esa plenitud, lo que es el Espíritu Santo de Dios. Santo. Aleluya, hay poder en la sangre de Cristo Jesús. Hay poder en la sangre de Cristo Jesús. Dice la palabra del Señor que este muchacho llamado Jacob, cuando va al desierto, que tiene ese encuentro con el Todopoderoso, se dio cuenta de que en ese lugar también estaba Dios. Pero algo que Dios tiene es que habla con nosotros los hombres como Él entiende de que tiene que hablar. Dice la palabra que Dios, en ese momento en el cual Jacob estaba soñando, le digo, hasta que yo no cumpla el propósito en tu vida, no te voy a dejar. Hasta que Dios no cumpla el propósito en la vida de nosotros, Él no nos va a dejar. Así que olvídese de que usted va a tirar la toalla, olvídese de que usted está cansado, olvídese de que usted está desanimado. Coja ánimo, haga como este hombre llamado Elías, coma y beba, porque el largo camino nos resta a cada uno de los que estamos aquí. Comamos y bebamos y llenémonos cada día más de la presencia del Señor, porque el largo camino nos resta a cada uno de nosotros. Algo que yo he aprendido, mi pastor, a través de un hombre de Dios, y es que a nosotros, ustedes ven cuando nosotros, principalmente ahorita yo agarraba esta tambor y pipipá, para poder sacar un buen sonido. Así mismo hace Dios con nosotros, nos da palos para poder sacar lo mejor de nosotros. Porque para poder sacar lo mejor de nosotros tenemos que ser golpeados, tenemos que ser ayudados, para que nosotros entendamos de que verdaderamente Dios quiere lo mejor para
buscando un buen sonido de la vida de nosotros. Si nos sentimos afligidos, sigamos de adelante delante de la presencia del Señor, porque Dios tiene mayores grandes cosas para la vida de cada uno de los que estamos aquí. Sigamos creyendo en el Todopoderoso, porque el propósito de Dios se va a cumplir en nuestra vida, por encima de las tinieblas o por encima de quien sea. El enemigo es muy astuto en atacarnos a nosotros cuando estamos en sentimiento. El enemigo es muy astuto en tratar de dañar el propósito de Dios cuando nosotros estamos más afligidos. El enemigo es astuto cuando nosotros caemos en necesidad para poder desorientarnos y sacar del propósito de Dios sobre la vida de cada uno de los que estamos aquí. Pero lo que el enemigo se le olvida que nosotros cuando estamos en aflicción, ahí es que clavamos al todo rey y todopoderoso. No sabemos a dónde ir, que se nos cierre la puerta, que por aquí, que por allí. Entonces nosotros levantamos nuestra mano y decimos, pero Dios, ayúdame porque verdaderamente yo no puedo. En estos momentos de prueba el enemigo se le olvida de que nosotros tenemos un papá, de que tenemos un Dios. El enemigo automáticamente se le olvida de que usted todavía cree en aquel que lo llamó. Al enemigo a veces se le olvida de quién era usted. Tenemos que entender nosotros, como cristianos que somos, y lo he aplicado sobre mi vida, que en esos momentos de debilidad, cuando nos sintamos que estamos descarriados, nuestros closets tengamos que dejarlo así, delante de la ropa de cristiano, para darle a entender al enemigo que aunque estamos en el suelo todavía no estamos destruidos. Aunque él nos golpeó, pero todavía no estamos vencidos. Aunque él nos ha dado con todo, pero todavía la pelea va a seguir hacia adelante. Hasta que Cristo venga o nosotros vayamos por él. Hay poder en la sangre de Cristo Jesús. Hay poder en la sangre de Cristo Jesús. Hay poder en la sangre de Cristo Jesús. Y a su nombre. Y al nombre de Cristo. En este muchacho llamado Jacob se pudo cumplir el propósito de Dios en la vida de él, porque él no desmayó ni menguó en la vida del Señor. Hay cosas que están retenidas quizás en nuestra vida, porque en algún momento de nuestra vida nosotros nos apartamos de lo que es la presencia del Señor. Hay cosas que están retenidas, que todavía no ha llegado el tiempo para el Señor entregárnoslo, porque Él sabe y entiende que si nos entrega eso, quizás le vamos a dar un mal uso. Así que sigamos confiando en la presencia del Señor. Amén. Sigamos confiando en aquel que nos llamó y sigamos haciendo su voluntad, porque el enemigo no tiene ni parte ni suerte en nuestra vida, en nuestra salud, en nuestra familia, en absolutamente nada. El enemigo tiene parte ni suerte, sino el Todopoderoso. Gloria a Dios. Así que pónganse de pie, mis amados hermanos.